Bueno, guten Abend, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver dos formas del futuro en alemán. Futur eins und Futur 2. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Bueno, hasta el momento solamente hemos aprendido a conjugar el presente, el indicativo y el pretérito y el perfecto. Esas son, digamos, las formas verbales que conocemos. El pretérito, el perfecto y ahora el futuro uno y el futuro 2. Bueno, la primera forma del futuro es, digamos, la que en español equivaldría a oraciones como yo comeré, yo caminaré, yo leeré. Ese tipo de oraciones en español son las que, digamos, su estructura en alemán es el futuro uno, futuro eins. ¿Cómo se mm, estructura el futuro uno en alemán? Muy sencillo. Necesitamos un verbo auxiliar y un verbo en infinitivo al final. El verbo bueno, qué pena con ustedes nuevamente, ya les presento la pantalla. Bueno, entonces les comentaba, el futuro uno en alemán tiene la estructura en español, yo caminaré, yo correré, yo leeré. ¿Cómo se forma el futuro uno en alemán? Con un verbo auxiliar. ¿Qué verbo auxiliar? El verbo werden, llegar a ser, y el infinitivo al final. Entonces, en la segunda posición, conjugamos el verbo werden en presente y ponemos al final un verbo en infinitivo y de esa forma construimos el futuro uno en alemán. Vamos, antes de ver los ejemplos, tengamos en cuenta esta tablita. Estas son las conjugaciones del verbo werden en presente. Ich werde, du wirst, es wird, wir werden, ihr werdet und sie werden. Esta es la forma de conjugar este verbo. Entonces estas son las formas de las que podríamos encontrar este verbo auxiliar en una oración de futuro. Vamos a ver los ejemplos. Beispiele, ejemplos. Es wird heute noch regnen. Hoy lloverá. Sie wird im wohl bald heiraten. Eh, ella probablemente se casará pronto con él. O ella se casará con él seguramente muy pronto. Wahrscheinlich wird das nicht überleben. Verdaderamente, él no podría sobrevivir a eso. Él no podría sobrevivir a eso. Y esta última, ihr werdet euch sofort bei Herrn Kühnert entschuldigen.
vosotros tendréis que, que pedir disculpas de inmediato con el señor Kunert. Esta última oración seguramente la encontrarán ustedes particular, es una orden. También se puede utilizar el futuro para dar órdenes, como ustedes se disculparán. Eh, sí, perdón, esto es, ustedes se disculparán, vosotros tendréis que disculparos de inmediato con el señor Kunert. Pues esta forma, acordemos en español, por lo menos de Latinoamérica, es poco usada, la segunda persona del plural, de forma informal. Listo, estos son los ejemplos. Mire la estructura. En la segunda posición tenemos el verbo werden conjugado, en este caso wird, porque es tercera persona del singular. Acá también, tercera persona del singular, wird. Y acá werdet, segunda persona del plural. Y al final, los verbos en infinitivo. Regnen, heiraten, überleben, llover, casarse, sobrevivir, disculparse. Bueno, esa es la forma, digamos, usual de construcción del futuro uno en alemán. Pero no es la única forma en la que podríamos construir ese futuro. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, antes de eso, ¿tienen preguntas sobre esta parte? ¿Tienen preguntas sobre esta parte? Profe, sí, ¿hay alguna manera de que cierto, pues que un futuro se utilice para algo y el otro para otro, pues para aprender a diferenciarlos? Tipo en el inglés, por ejemplo, con el going to y el will. Perdón, No, espera, Melissa, espera para un momentico. ¿Me puedes repetir desde el principio sí, nuevamente? profe, que si hay alguna manera de que se puedan como identificar o saber cuándo se puede usar la forma en futuro. Por ejemplo, en inglés, que el will y el going to, pues es lo mismo, pero ambos tienen una Sí. diferenciación. No sé si en alemán sea igual. Ujú. Es parecido y ya vamos a ver cuál es la... Esta que les estoy mostrando es la primera forma, ya les voy a mostrar la segunda y cuándo se utiliza la segunda. Por el momento, sobre esta forma en particular, ¿hay alguna pregunta? Bueno, ¿no? Profe, Entonces sí, ahora sí, Melissa, espérame. Pues no sé cómo decir eso, se me fue la palabra. Pues la forma del will siempre va en la segunda posición, el verbo va al final, siempre. O no sé si estoy mal o muy enredada. hola, ¿me escuchan? Sí, qué pena, Melissa. Discúlpame, Melissa, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que el internet se va. Profe, que si la forma del futuro pues va en la segunda posición y el verbo va siempre al final o no sé. Bueno, esta primera forma del futuro que les acabo de mostrar, eh, siempre tiene que llevar el verbo auxiliar en la segunda posición y el otro verbo siempre va a estar al final. El otro verbo y siempre va a estar en infinitivo, en esta primera forma. Pero vamos a seguir entonces con la segunda forma y más bien, eh, bueno, antes de seguir con la segunda forma del futuro, eh, vamos a ver el futuro uno con los verbos modales. Cuando hay verbos modales,
pasa algo, y es que el verbo modal va al final y el otro verbo aparece en infinitivo. El verbo auxiliar werden no cambia la posición, siempre irá en la segunda posición, conjugado. Y eso sí, tenemos que tener en cuenta que si en esa oración hay verbos modales, el verbo modal inmediatamente va al final y va en infinitivo. Y el verbo anterior, digamos el verbo complementario, también va en infinitivo. Entonces, en una oración del futuro uno con verbos modales, tendríamos tres verbos. Un verbo auxiliar en la segunda posición y dos verbos en infinitivo al final, teniendo en cuenta que el verbo modal siempre irá al final. Esto es, digamos, la primera forma del futuro. Vamos a ver la otra forma. Bueno, antes de pasar a la otra forma, creo que eh, habían varias preguntas, pero relacionadas con la otra forma. Entonces esperemos para responder cuando veamos la otra forma. Si tienen alguna otra pregunta sobre solamente esta forma, pues pueden hacerla. Bueno, al parecer no. Entonces les pregunto nuevamente, ¿están viendo la diapositiva? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Ya. listo. Entonces, sigamos con la segunda forma. Bueno, ahorita no creas que me estoy haciendo el loco, Melissa, ya voy a responderte, pero veamos esta primera y segunda forma. Mm, es el futuro 2. Entonces, el futuro uno, ¿a qué forma en español corresponde? A esa estructura en la que diríamos como yo correré, yo caminaré. Para esa forma siempre requerimos del verbo auxiliar y un verbo al final en infinitivo. Y en el caso de los verbos modales, el verbo modal va al final también en infinitivo. El futuro 2 tiene una estructura diferente. Es una mezcla de futuro con perfecto, por decirlo así. Entonces utilizamos el verbo werden como verbo auxiliar, luego mmm, y luego un verbo en participes by, en participio, y luego el verbo auxiliar del perfecto, sea sein o sea haben. Vamos a ver cómo funciona eso. Es una estructura un tanto extraña, pero sería, miremos primero la estructura. Entonces, para formar el futuro 2 necesitamos el verbo werden conjugado en la segunda posición. Luego, de penúltimo, un verbo en participes by, en participio. Y luego, un verbo auxiliar, que puede ser el verbo haben o el verbo sein. Entonces, es como una mezcla, como les decía, de futuro uno con perfecto. Y miremos acá este ejemplo. Morgen werden wir endlich die Arbeit geschafft haben. Mañana habremos creado finalmente el trabajo. Entonces, lo voy a repetir nuevamente, pónganle cuidado cómo es la estructura en español. Es, mañana habremos creado finalmente el trabajo. Entonces, es una mezcla de futuro con perfecto. Y se llama en alemán Futur zwei. Miremos este ejemplo de acá. Morgen werden wir, tenemos el verbo werden, jugado en la primera persona del plural, y al final, de penúltimo, verbo schaffen es crear, y es geschafft, es el participio. Y el verbo haben es el verbo auxiliar. Listo.
También estos dos, el verbo auxiliar, ya sea haben o sein, irían en infinitivo. Miremos este otro ejemplo. In einer Woche werden wir endlich unsere Prüfung bestanden haben. En una semana habremos presentado finalmente nuestra prueba. Habremos aplicado finalmente nuestra prueba. Este otro ejemplo, nuevamente, miren, en la segunda posición, el verbo werden como verbo auxiliar conjugado. Luego, aquí está en participes by el verbo bestanden. Y luego, perdón, el verbo bestanden en participes by. Y finalmente, el verbo auxiliar haben del perfecto. Miremos este otro ejemplo. Im Sommer werden wir unser Haus endlich fertig gebaut haben. En el verano habremos construido finalmente nuestra casa. Les repito nuevamente, verbo werden, conjugado aquí en la segunda posición. De penúltimo, un verbo en partícipes y finalmente un verbo auxiliar. El verbo auxiliar del perfecto, en este caso haben. Bueno, entonces creo que Melissa, antes de seguir con este ejemplo que les estoy mostrando, es con oraciones principales, pero obviamente nosotros podemos construir tanto el futuro uno como el futuro 2 en oraciones principales o en oraciones subordinadas. Entonces, antes de seguir a las oraciones subordinadas, Tatiana, no se ve la pantalla, disculpen. Profe, yo sí la veo. Perdón, ¿todos la ven? Melissa, Tatiana, Ya. entonces eres tú, porque todos la ven. Ah, bueno, qué mal por Tatiana. Entonces, Melissa, bueno, ¿qué te decía? Tú me preguntabas si habían distintas formas de construir el futuro. Pues te lo respondo, ¿cierto? Dos formas. Esta, el Futur eins que vimos y el Futur 2, que justo terminamos de ver. Pero otras formas como las que están en inglés del going to, no. ¿Por qué no? No hay una equivalencia en alemán, porque en alemán no existe el gerundio. No sé si ya lo sabían, si ya les había dicho. eh, por ejemplo, esas construcciones del inglés son posibles porque existe el gerundio. En español también es posible porque existe el gerundio. Pero en alemán no es posible porque en alemán no existe el gerundio. Ese como estoy caminando, estoy eh, yendo, el gerundio no existe en español, perdón, no existe en alemán y por eso esas otras estructuras no. La única forma de construir el futuro es Futur eins o Futur 2. Profe, sí, yo sé lo del gerundio, pero por ejemplo, o sea, metiendo pues el caso en inglés para hacerme entender. En inglés, por ejemplo, el going Sí, to se usa para algo que uno va a hacer y tiene más certeza que se va a hacer. El will es algo que se puede hacer, pero no hay certeza cercana ni próxima de que vos vas a hacer. Lo tenés en mente, pero no sabes si va a ocurrir. Entonces no sabía si de pronto en alemán, pues en ambas, pues las dos maneras tenían algo que ver, ya que no sé. hello.
Entschuldigung, internet. Bueno, Melissa, qué pena. ¿Puedes repetirme la pregunta? Justo cuando preguntas se cae el internet. Mejor no pregunto para que no se caiga. Sí, ¿aló? Hola, profe. Sí, qué pena, Melissa, otra vez. Dale. Profe, no, sino que yo tengo entendido que, pues lo del gerundio, a lo que yo me refería era, por ejemplo, la Sí, diferencia entre el going to y el will, pues meto en inglés porque mi casa está más mecanizada en inglés que en español, lastimosamente. Es porque en inglés, cuando nosotros sí. usamos el going to, pues tenemos certeza de que vamos a hacer eso, aunque sea futuro, pero sabemos que lo tenemos planeado y lo vamos a realizar. El will no es tan así, o sea, vos sabes que, por ejemplo, vas a viajar a Alemania, pero no sabes si sí se va a cumplir o algo, entonces no sabías si de pronto en los dos casos de Alemania en el futuro era ¿Existía igual. esa diferencia? Sí, si existía esa diferencia en alemán, no. Ah, listo. En alemán no existe. Hay una cosa que vamos a ver más adelante que se llama el Conjunctives by, el subjuntivo, que sirve como para expresar deseos, cosas que son probabilidades, posibilidades, perdón. Pero eso se construye en el presente, no en el futuro. Entonces, no, pues aquí en alemán no se diferencia si en efecto va a ocurrir o no va a ocurrir. Eh, el futuro, digamos, por lo menos en el futuro uno solamente hay una forma de usarlo. Y en el futuro 2 también hay una única forma de usarlo. Entonces, no distinguen entre, no hacen esa precisión que hace el inglés. Es, digamos, más básico en ese sentido el alemán. Ah, listo, profe. Bueno, podrías hacer esa diferencia, obviamente, con adverbios, ¿cierto? Diciendo probablemente, cosas así, pero no una forma del verbo como tal. Por ejemplo, pueden ver toda la pantalla, ¿cierto? Ya. Ya. Entonces, el segundo ejemplo que les mostraba en el futuro uno. Sie wird im Wohl bald heiraten. Esto no es algo seguro, es una cosa probable. Ella se casará seguramente con él. Acá se utiliza este wohl, que en este contexto significa seguramente o probablemente, para indicar eso. Pero mira que no es la forma de la conjugación del verbo, simplemente añadirle una, sí, un adverbio. Listo. Y bueno, sobre la segunda forma del futuro que acabamos de ver. Bueno, falta leer más ejemplos. Profe, No, ya les mostré estos dos ejemplos. Sí, claro. ¿será que me puedes Sí, Tatiana, cuenta. explicar el futuro es Es que no me quedó como muy claro. Claro, por supuesto. Gracias. Entonces, el futuro es by es una mezcla del futuro 1, del futuro uno con el perfecto. Recordemos, ¿cuál era el perfecto? El perfecto es cuando nosotros queremos decir en español, por ejemplo, yo he construido esta casa, yo he dado esta clase, yo he escuchado música, esa es la forma del perfecto. Y en alemán, ¿cómo se crea? Con un verbo auxiliar y con un verbo conjugado en participes by, de la misma manera que en español. Entonces, cuando queremos construir el futuro es by, hacemos una mezcla del futuro uno que acabamos de ver con eso que les acabo de decir, con el perfecto. En oraciones que tendría más o menos formas como esta. Morgen werden wir endlich die Arbeit geschafft haben. Mañana habremos terminado finalmente, perdón, habremos creado finalmente el trabajo. Entonces, mira, habremos creado. Ahí está utilizando el futuro, pero también
Por ejemplo, ese creado, ahí está en participes by, algo que se utiliza principalmente para el pasado. Entonces, por eso te digo que es una mezcla, y les digo que es una mezcla del futuro uno con el perfecto. Habremos creado, habremos ayudado, habremos salido. Esa es la forma del futuro 2. Entonces, el futuro uno es, yo crearé, yo leeré. Futuro 2, ¿cómo sería? Yo habré creado, yo habré leído, yo habré jugado. O sea que lleva Esa es la diferencia. el haven o el is del perfecto iría al final. Mm, sí, Tatiana, disculpa, ¿me puedes hacer nuevamente la pregunta que me estabas haciendo? Que se me fue el internet como de costumbre. Profe, que si cuando, digamos, el perfecto lleva el having o el is, de acuerdo al verbo, ¿sí? Sí, el have o el sign. Sí, eso, Sí, el having o el sign. Entonces, en este caso, el futuros by llevaría el having o el is de acuerdo al verbo en participio y va al final. exacto, sí. O sea, el verbo en participio aquí nos determina si utilizamos el have o el sign, con los mismos casos del perfecto, ¿cierto? Recordemos que la mayoría de verbos auxiliares en el perfecto están con have. ¿Cuándo se utiliza el sign? Cuando queremos decir, indicar un desplazamiento o un cambio de estado, o en verbos, pues, como muy, los que les había mostrado en esa tablita, el verbo como sterben, morir, um, wachsen, crecer, eh, aufwachen, levantarse, todos esos verbos van con el verbo sein, el resto van con el verbo have. Aquí en el futuro es by, en el futuro es by, funciona exactamente lo mismo. Yo conjugo, o sea, sé si el verbo auxiliar aquí al final es haben o sein, dependiendo del verbo en participes by. ¿Y ese Esa es va la- en infinitivo o va conjugado? El eh, having o el sign. ¿Cuál? El verbo auxiliar Sí, va en infinitivo. ah, listo. Y el otro sí se conjuga, Sí. ¿cierto? El participio, el geschafft. El, Sí, parti- el participio, recordemos que solamente hay una forma. ¿Sabes? Esto es igual para el futuro, perdón, para el plural o para el singular, para cualquier pronombre. eh, para cualquier pronombre, el participio siempre es el mismo. Entonces, pues por eso decir como el participio conjugado es raro porque, pues sí, el participio solo es uno. ah, ok, solo tiene una forma. Ah, listo, profe, gracias. El participio sí. O sea, tú buscas cómo es el participio de cualquier verbo y solamente hay una forma del participio. Lo que sí cambia, obviamente, es la conjugación aquí del verbo werden en la segunda posición. Y pues ya sabemos entonces que acá ponemos el verbo en participio de penúltimo y el verbo haben o el verbo sein. Gracias por la pregunta. Pues sabremos cuándo utilizar uno o el otro de acuerdo con el participio, con el verbo que esté acá. Y ya, y si va en infinitivo. Gracias. Bueno, vamos a ver esto
otros ejemplos. Ah, bueno, ya habíamos visto. Morgen werden wir endlich die Arbeit geschafft haben. Mañana habremos finalmente creado el trabajo. In einer Woche werden wir endlich unsere Prüfung bestanden haben. En una semana habremos presentado o aplicado finalmente nuestra prueba. Im Sommer werden wir unser Haus endlich fertig gebaut haben. En el verano habremos construido finalmente nuestra casa. Listo. Esto en las oraciones principales, Hauptsatz, recordemos. Pero tanto el futuro 1 como el futuro 2 son susceptibles de ser, digamos, aplicados, ya sea en una oración principal o en una oración subordinada. Ya acabamos de ver entonces cómo es la estructura de una oración principal. ¿Cómo sería entonces la estructura en una oración subordinada? Vamos a mirar este caso del futuro 2. Morgen feiern wir, weil wir endlich die Arbeit geschafft haben werden. Mañana celebramos porque habremos creado finalmente el trabajo. Entonces aquí el werden, recordemos, en las oraciones subordinadas, ¿qué pasa? Todos los verbos van al final, en caso de que hayan varios verbos. ¿Y cuál es el verbo que va de último? El verbo que usualmente en una oración principal estaría en la segunda posición. En este caso, siempre subordinada del futuro 2, el verbo werden conjugado iría al final. Vamos a ver ese otro ejemplo. Bald werden wir mehr wissen, weil wir von ihm die Wahrheit erfahren haben werden. Pronto conoceremos más, porque habremos experimentado la verdad de él, o nos habremos dado cuenta de la verdad acerca de él. Listo. Este último ejemplo disculpen, creo que es un error. Ah, bueno, no, qué pena. En este caso, claro, recuerden que hay oraciones subordinadas que pueden estar al principio de la oración o pueden estar al final. En este caso, tenemos la oración subordinada al principio de la oración y luego tenemos la oración principal. Qué pena, disculpen un momentico porque olvidé qué significa la palabra amaisen. Ya les confirmo qué significa. Hormigas, las hormigas. Amaise, la hormiga, amaisen, las hormigas. Sí. Allí donde el ser humano pronto habrá de morir, algo así, o pronto habrá muerto, allí donde el hombre pronto habrá muerto, las hormigas conquistarán el planeta. Erobern es conquistar, entonces werden erobern sería conquistarán las hormigas el planeta. Allí donde el hombre pronto
habrá muerto, conquistarán las hormigas el planeta. Entonces, miremos, esta oración de acá es una oración subordinada en future by. ¿Cómo sabemos? Mire, tenemos esto en participes by, luego el verbo auxiliar sign, luego el verbo auxiliar werden conjugado en tercera persona del singular. Entonces aquí está la estructura de una oración subordinada en futures by. Recordemos que las oraciones principales, cuando están después de una oración principal, el verbo debe ir en el primer lugar. Por eso aquí tenemos el verbo iniciando la oración. Werden die meisten den Planeten erobern. Y el otro verbo, más natural, iría al final. Y esta sería la forma de conjugar una oración subordinada del futures by. ¿Cómo haríamos una oración subordinada del futur eins? Mucho más fácil. Qué pena con ustedes, yo no les, sí les hablé de los verbos modales. Bueno, si no, espere, ya les pongo el ejemplo. Bueno, ya les hablé de eso. Bueno, entonces tratemos de construir una oración subordinada del futur eins. Ya aprendimos a construir las oraciones subordinadas del futures by. Ahora miremos cómo sería del futur eins. Es mucho más sencillo. Miremos. Unamos estas dos oraciones. Va a salir algo sin sentido, pero solamente como para ilustrar. Entonces digamos que esta es la oración principal. Es wird heute noch regnen. O lloverá. Digamos, weil, sí, in, all, bald, pues sí, in, bald, eh, heiraten, heiraten, wird. Entonces acá, hoy lloverá porque ella pronto, probablemente se casará pronto con él. Pues digamos, la oración no tiene sentido, pero pues está un poco loca, pero simplemente para ilustrar el ejemplo. Entonces, en una oración subordinada, recordemos, el verbo que estaría en la segunda posición está en la última posición en una oración subordinada. Entonces, en este caso, Bert está en última posición. No, eso es todo lo que tenemos que hacer. Simplemente Bert, o el verbo werden, tal como esté conjugado, iría en último lugar. Con estas así, ustedes preguntarán, claro, ¿y qué pasa entonces con las oraciones subordinadas en estos casos, en donde hay verbos modales? No pasa nada. Pasa lo mismo, simplemente el verbo werden, que está aquí en la segunda posición, iría al final. Y esto no sufre ningún cambio. Sigue estando este verbo en infinitivo y el verbo modal también en infinitivo. Entonces, unser Kinder, digamos, si esta oración, unser Kinder werden noch sehr viel arbeiten müssen, que es nuestros niños deberán trabajar todavía mucho. Esta oración, que está en futuro eins, si la quisiéramos, digamos, que convertir en una oración subordinada, tendríamos que decir, weil unsere Kinder noch sehr viel arbeiten müssen werden. Esta sería la estructura si fuera una oración subordinada.
con los 3 verbos al final, y el verbo werden, que es el que estaría en la segunda posición, de último. Bueno, ¿tienen preguntas sobre esto? ¿Haben Sie Fragen? Nein. Es, es wird Fragen haben, utilizando el futuro. ¿Habrían preguntas? ¿Habrían preguntas? Bueno, guten Abend, disculpen, Entschuldigung. Nuevamente mi internet no me deja siquiera despedirme. Si no hay más preguntas, entonces eso fue todo por hoy. Y pues muchísimas gracias, vielen Dank, auf Wiedersehen, bis morgen, Danke. bitte, Vielen Dank. bitte.